Hola, mi nombre es Wilson Nelson Sandoval y junto al José Manuel Alfaro Reyes y Henry Daniel Bobadilla Correa vamos a presentar el tema del curso de electrónica digital que viene a ser diseño de máquinas de estado finito, en el cual se nos pide diseñar un circuito reloj en base al circuito integrado multivibrador 555. Primero teniendo una frecuencia de 1 Hz y luego variando esta frecuencia a través de un potenciómetro a 1 kHz aproximadamente. Luego vamos a diseñar el contador sincrónico que desarrolla la secuencia de paso doble, ¿no? Para controlar el motor paso a paso. Para tal efecto se usará la señal que se extrae del multivibrador 555. Luego también se debe incluir dos switches. El primero es el que nos va a servir para el sentido del giro del motor, ya sea horario o antihorario. Y el segundo que nos va a permitir detener o hacer que el motor empiece a funcionar. Las siguientes tenemos conectar las salidas del contactor sincrónico diseñado a la base de los 4 transistores BJT y vamos a usar también algunos optocopiadores. Ahora vamos a ver el siguiente paso, que es el diagrama de estado. Bien, en el diagrama de estado vamos a encontrar estos 4 pasos. Primero, como tenemos, ya lo había dicho, el motor está girando con una secuencia de paso doble. Tenemos las dos primeras bobinas o dos bobinas que estén juntas y otras dos apagadas. El siguiente paso sería apagar la primera, sigue encendida la segunda y la tercera enciende. Y así para la cuarta, esta vez apagadas las dos primeras ya y las dos últimas encendidas. Y el último que sería la primera encendida y la última encendida nada más. Y así es como la secuencia que vamos a nosotros a diseñar va a hacer que nuestro motor de paso a paso tenga una secuencia de paso doble para su funcionamiento. Ahora vamos a ver el siguiente apartado que es tablas de estado siguiente. Aquí en estas tablas son en base a un estado actual y a un estado siguiente. En el estado actual hemos considerado subíndices A sub n, B sub n, C sub n y D sub n. Estos subíndices representan a cada una de las bobinas de nuestro motor paso a paso. Y cuando ya tenemos A sub n más 1, B sub n más 1 y C sub n más 1 junto a D sub n más 1, representan el estado siguiente. Como bien lo mencionamos, el de anterior de diagramas de estado. Ahora, a partir de ese diagrama, nosotros vamos a obtener lo que viene a ser para el estado actual. Entonces, en el estado actual vamos a tener los valores de, por ejemplo, ver las bobinas, las primeras dos encendidas, las otras dos apagadas, y en el estado siguiente, como habíamos visto en nuestro diagrama, toca para la primera bobina, las otras dos siguientes encendidas y la última apagada. Y así estos datos se van a llenar de acuerdo al diagrama de estado anterior. Ahora vamos a ver el siguiente, que tenemos la tabla de transición de estado. Esta tabla es en base al transistor, al flip-flop tipo D. Como bien sabemos ya, para el flip-flop tipo D, los datos que vamos a tener en el D se pasan de frente al Q sub N, al estado actual. Entonces, cuando nosotros vamos a querer ahora, por ejemplo, tenemos Q sub N a Q sub N más 1, la entrada acá del flip-flop tiene que ser 0. Cuando queremos ir de un estado de 0 a 1, la entrada del flip-flop tiene que ser a 1, ya que sería el estado de seteo. Luego tenemos el flip-flop cuando va de 1 a 0, esto sería en valor de reset, y en la entrada del flip-flop sería 0. Y cuando tenemos el paso de 1 a 1, en las entradas tenemos entonces nuestro flip-flop que tiene que ser 1. Y sería el estado de memoria. Aquí vamos a ver ahora el siguiente punto, que es la tabla de transición de estado. En esta tabla vamos a encontrar los dos estados anteriores, estado actual y estado siguiente. También encontramos ya lo que viene a ser el switch, y junto a ellos tenemos las columnas de los valores para las entradas de los flip-flops tipo D. El switch en estado 0 va a ser un sentido antihorario, y cuando está en activo o en estado 1 va a ser un sentido horario. Entonces, en base ya a la tabla de transición que hemos visto anterior para el flip-flop tipo D, y llenamos entonces los datos, tanto para A sub n, y vemos entonces A sub n, cuando tiene el valor, el estado de transición va de 1 a 0, entonces el valor del flip-flop tiene que ser 0. Cuando va de 0 a 0,
su valor en el flip-flop de la entrada es 0. Cuando va de 0 a 1, el valor en el flip-flop es 1. Cuando va de 1 a 1, también es 1. Este mismo procedimiento también se analiza para la bobina B, C y D. Entonces, una vez hecho ese llenado de tabla, entonces vemos también que tanto la bobina C como la bobina D son las negaciones de la bobina A y la bobina B, respectivamente. Entonces, la salida para la bobina, en sí, los valores de entrada para la bobina C van a ser la negación de los valores para la bobina A. Por ejemplo, vemos la secuencia para la bobina A, que en valores de entrada en el flip-flop tipo D va a ser 0011 en un giro de sentido antihorario. Y para la bobina entonces C va a ser 1100. Igual sucede con la bobina B, que el valor de funcionamiento es 1001 y la bobina D es la negación, que es 0110. Esto se verá más adelante su aprovechamiento, ya que se va a simplificar de usar 4 flip-flops, solamente se va a usar 2. En la siguiente tabla vamos a encontrar ya lo que viene a ser la tabla de transición de estado. En esta tabla de transición tenemos el valor del switch, los dos valores para las dos bobinas, ya que como lo mencioné, las otras dos, tanto C sub n como D sub n, no van a ser necesarias. ¿Por qué? Porque eran las negaciones de A sub n y B sub n, o las bobinas, ¿no? Entonces, nada más analizando para estos dos valores de bobina, tenemos que los flip-flops del D3, entonces los valores de entrada va a ser 0011 y para D2, 1001. Entonces, vamos a obtener a partir de este llenado de tabla los mapas de Carnot y los valores que nos dé ahí en esos mapas de Carnot, vamos a ver que tanto C sub n como D sub n van a ser las negaciones de los que nos den las expresiones lógicas para A y para B, respectivamente. Ahora, en los mapas de Carnot vamos a encontrar la distribución para el primer flip-flop, para su entrada en D. Entonces, después de haber llenado los datos de la tabla anterior, tenemos que nos queda, para cuando el switch está apagado, tenemos el valor de 1001, ya sea cuando las bobinas se encuentran las dos apagadas, una apagada, una encendida o las dos prendidas. Luego tenemos, cuando el switch está activo, tenemos los valores que son 0110. Agrupando de acuerdo a temas previstos, ya que habíamos aprendido cómo se agrupa en los mapas de Carnot, entonces vamos a obtener que la salida de sub 3 va a venir representada por la secuencia lógica de el switch negado, la bobina y la bobina sub n negada, más junto al switch, el valor de switch en sí activo y la bobina sub n también, sin negación. Este valor se queda simplificado como y o fuerte B sub n y todo esto en negación. Este valor va a ser extraído también ya para la bobina C sub n, que en sí va a ser la negación nada más. En el siguiente mapa de Carnot encontramos para el valor de la bobina, para el valor del flip-flop cuando vamos a usar la bobina B sub n. Entonces tenemos igual la distribución de los mapas de Carnot, agrupamos y esta secuencia lógica nos va a quedar, o expresión lógica, nos va a quedar como que el estado 2 es de la bobina Y negado A sub n más Y A sub n negado. Agrupando, esto tendríamos que la entrada en el flip-flop tipo D es Y o fuerte A sub n. El siguiente punto a ver es las expresiones lógicas ya resumidas, como ya lo habíamos visto antes. Y aquí vamos a, como lo dije antes, también vamos a aprovechar la salida de los flip-flops tipo D que nos ofrecen negaciones, ¿no? Vamos a extraer la negación y vamos a usar tanto para C como para D. Esta ya en imágenes se puede ver la implementación del circuito. Bien, ahora estamos acá en Proteus para explicar la parte ya que vendría a ser la simulación. Como se trabajó anteriormente, los mapas de Carnot ahora ya lo vamos a implementar en nuestros flip-flops para tipo D. Tenemos, se podría decir,
dos partes, la que es la de control y la que es de potencia. La de control va a estar por la que es del reloj y lo del contador síncrono que se ha diseñado. Bien, primero vamos a explicar la parte de reloj. En la parte del reloj se han utilizado el circuito integrado multivibrador 555. Bien, también se ha utilizado un potenciómetro para poder regular la frecuencia como nos pide el problema entre un Hz y un kHz. Se ha utilizado como resistencia 1 el valor de 680 ohmios y primero vamos a trabajar para un Hz. La resistencia 2 va a ser de 711.25 K, y cuando trabajemos para un kHz va a ser la resistencia 2 de 380 ohmios y nuestro capacitor de un valor de 1 microfaradio. Bien, luego este circuito del reloj se han utilizado una compuerta AND que va a ser con un logic que nos va a permitir, como se dice, controlar el movimiento de nuestro motor, ya sea para inhibir o para activarlo. Bien, luego en la parte inferior tenemos el diseño del flip-flops. Se han utilizado dos porque nos salió dos mapas de Carnot. Para el primer flip-flop tipo D tenemos Y, XOR B y todo esto negado. Para el segundo flip-flop tenemos Y, XOR A. Bien, y vemos que a estos flip-flops tipo D están conectados la señal de reloj. Bien, y como salidas de nuestros flip-flops tenemos tanto A, tanto B, C y D. El C va a ser la negación del A y el D va a ser la negación del B. Bien, luego estas salidas de nuestros flip-flops van a ser conectadas a nuestras bases del BJT TIC41, que vendría a ser nuestros transitores y con sus respectivas resistencias. Bien, estos transitores TIC41 están conectadas a la misma tierra que vendría a ser de nuestro circuito del reloj para que haya una mejor comunicación. Bien, estos transitores a la vez también las hemos conectado a nuestro motor paso a paso que vendría a ser de paso doble y con una batería de 12 voltios. Bien, ahora vamos a simular. Primero vamos a trabajar para una frecuencia de 1 Hz, que vendría a ser un porcentaje aproximadamente de 71.25% en nuestro potenciómetro, y de ahí para 1 kHz, que vendría a ser un porcentaje de 0,038% aproximadamente. Bien, primero simulamos. Ahora vemos que no se mueve nuestro motor. Lo que vamos a hacer es activar nuestro switch, que vendría a ser para que haya movimiento en nuestro motor. Bien, y vemos que cuando nuestro switch de abajo, el Y, está en 0, el motor gira en sentido antihorario y la secuencia va a ser hacia la derecha. Bien, ahora cambiamos al switch en 1. Ahora va a ser al revés. El giro del motor va a ser en sentido horario y la secuencia va a ser a la izquierda. Bien, ahora inhibimos. Ahora trabajemos para 1 kHz, que viene a ser aproximadamente 0,04, que vendría a ser nuestra resistencia 2 de 380 ohmios.
Recordemos que hemos utilizado un potenciómetro de 1 mega. Bien, ahora en 0,04%. Bien, lo trabajamos para un 1%, que viene a ser para 1 kilohertz. Vemos que el motor no se puede distinguir más o menos en qué sentido gira. Es demasiado rápido y nuestra secuencia vendría a ser a la izquierda. Ahora cambiamos al sentido. Ahora que hemos cambiado el sentido, igualmente vemos que el sentido es horario, pero no se puede distinguir casi el movimiento del motor. Y nuestras salidas acá de los flip-flop tipo D vendría a ser en las secuencias a la derecha. Muy bien, y ya para finalizar esta parte de este video, podemos observar nosotros ya nuestro circuito utilizando los optocopladores, que es el 2N25, 4N, perdón, 25, como podemos observar acá. Pero ustedes dirán, ¿para qué servirá esto? ¿Por qué es que estamos utilizando? ¿Y por qué no lo conectamos de manera directa como se vio de manera previa? Pues esto lo utilizamos los optocopladores. ¿Para qué? Para que, como por ejemplo, primero tenemos que ver qué es cómo es que funciona el optocoplador. El optocoplador, como podemos observar acá, tenemos esto que es nuestro LED. Este LED, ¿qué tiene este LED? Este LED tiene un ánodo, un cátodo, y acá hay un transistor, que el emisor está conectado a la base del TIP 41 con el cual estamos trabajando nosotros. Ahora, si bien nosotros sabemos acá, nuestro TIP 41 iba conectado a una tierra. Si nosotros observamos acá las conexiones, no hay una tierra. Esto se le llama una tierra virtual o una tierra o una tierra distinta, pero ellos tienen una tierra en común. Ahora, como podemos observar también, ¿cuál sería la tierra que compartirían? Serían las de los optocopladores, la cual es la misma tierra que nuestro reloj. ¿Para qué nosotros utilizamos estos optocopladores? ¿Para qué utilizamos en esta parte de este circuito? Esto nos sirve para que al momento de nosotros trabajar, ¿sí? Al momento que nosotros vayamos a trabajar, podamos nosotros aislar las perturbaciones electrónicas que se pueden encontrar. El 4N25 es el más utilizado dentro del campo de estudio. Y pues lo único que tendríamos que hacer es conectar de la siguiente manera, como ya les mencioné, ¿no? Nuestra resistencia igual a un ánodo y un cátodo. Y por la parte de nuestro reloj, que se mantendría igual, y la parte de nuestros flip-flops tipo D también se mantiene de manera igual. Y pues acá lamentablemente el Proteus, la versión con la cual contamos, no nos permite poder simularlo, ya que nos sale un error. Con una versión mucho más reciente, esto de acá podría funcionar de manera correcta. Así que solamente se ha quedado de manera teórica puesta y pues a posterior una implementación y una comprobación que esto realmente funciona. Pues ya llegando a la parte final, podemos decir que el flip-flop tipo D que hemos utilizado acá, a comparación de utilizar un flip-flop JK, si nos hemos dado cuenta, como ya se ha explicado, mediante el flip-flop tipo D solamente hemos encontrado dos mapas de Carnot.
Sí, hemos encontrado dos mapas de Carnot a comparación que en un JK, que hubiéramos tenido dos entradas, la J y la K, valga la redundancia. Acá solamente una que es la D y es por ello que el flip-flop tipo D trabajas de una manera mucho más resumida y con mucho menos mapas de Carnot y mucha menos confusión. También cabe recalcar que esta entrada, sí, que este switch, pudimos haberlo trabajado también nosotros dentro de nuestro mapa de Carnot, con todas dentro como si fuera una variable normal, y hubiera salido, pero decidimos acá colocarlo acá, ¿para qué? Para que nosotros, al momento de mandar el flanco del reloj, se envíe como tiene que ser flanco alto. Al colocarle una AND y al estar en el estado cero, entonces no va a funcionar, no va a mandar flanco reloj. ¿Por qué? Porque tendría que estar activo acá y entonces ahí mandaría flanco de reloj. Si no, mientras se encuentre en cero, nuestro motor va a estar en estado de inhibición. Y obviamente que nuestros autoacopladores nos ayudan de una mejor manera para evitar las perturbaciones eléctricas, como ya dije, en nuestro circuito presente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.